Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Calderón del grupo de antropología número 51 y en esta ocasión les voy a hacer una introducción al conflicto armado que se genera en nuestro país. Primero que todo hay que tener en cuenta las características del conflicto armado en su carácter heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? En su carácter en el tiempo, el territorio, los actores, las víctimas y los repertorios de violencia. El tiempo, según los medios de comunicación de nuestro país, son de más o menos 50 años de la creación de las guerrillas, pero realmente hechos históricos y antecedentes históricos nos han aclarado que el tiempo más o menos son 100 años. Si le preguntamos a nuestros antecesores y a muchos profesores de todas las universidades o de colegios, nos van a decir que siempre hemos estado en conflicto. ¿Por qué en conflicto? Por lo segundo que les digo de su carácter heterogéneo, el territorio. De acuerdo a los grupos políticos que habían antes, cachiporros o liberales y conservadores, para que se entienda mejor, el conflicto se generó de acuerdo al territorio y al poder estatal que cada uno quería tener con respecto al otro grupo político. ¿Esto en qué afectó? Primero, en una división social, que en ningún momento tendría que haber estado. Si nosotros nos independizamos, era para generar en algún momento una patria en la cual todos pudiéramos tener un mismo objetivo, un mismo pensamiento, y no dependiéramos de un Estado como tal. Sí, para las cosas mínimas vitales, por supuesto, pero no teniendo en cuenta las guerras ni las controversias que se generaron. Los actores también son muy importantes, como lo acabo de decir. Actores como las guerrillas, actores como los presidentes que hemos tenido, como la parapolítica, el narcotráfico, etc. Son entes que generan una mayor preocupación sobre el conflicto armado que se está generando. Muchos de estos actores son delincuentes de cuello blanco. El Estado no los juzga teniendo en cuenta que muchos de las personas y jueces y magistrados que están en el Estado siempre han tenido antecedentes de un grado de corrupción alto. Las víctimas también juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque las víctimas son las que nos dicen en dónde están los conflictos. Las víctimas son las que nos dicen cuántos desplazados hay en el país, cuántos muertos han habido en estas guerras, cuántos territorios se ha cogido las guerrillas en el país, y aparte de eso, en cuánto es el grado de reparación y la deuda que tiene el Estado y las guerrillas de acuerdo a cada persona. Además de los repertorios de violencia que hablábamos también. ¿Por qué? Porque son muchas las maneras de afectar a una persona. Desplazamientos, muertes, torturas, secuestros, extorsión, inclusive esclavitud y demás situaciones que afectan como tal a la persona. ¿Qué nos tenemos que preguntar? Los motivos de las transformaciones y las razones de su prolongada existencia. Sus transformaciones se han venido dando de acuerdo también a las transformaciones que ha tenido el Estado colombiano a medida que va pasando el año. Estos motivos de transformaciones se han dado simplemente porque ha cambiado. Las razones de su prolongada existencia generalmente se dan también porque en el aspecto económico las guerrillas han crecido mucho. Siempre han tenido en cuenta que el narcotráfico, las extorsiones, los secuestros, los desplazamientos siempre les han generado una constante entrada de dinero y por esta razón siempre han existido. Además de que niños y jóvenes en el país son reclutados por estas guerrillas teniendo en cuenta varias cosas. Uno, porque los obligan a muchos, y otros porque el Estado no les da ninguna solución a los grandes pueblos desplazados que están en el país, y ellos creen que la mejor opción es irse a la guerrilla. ¿Por qué? Porque la guerrilla les ofrece una digámoslo entre comillas, estabilidad. Esto no es una cátedra por la paz, por supuesto, lo que yo les estoy tratando de darles a entender. Estoy tratando de darles a entender el aspecto moral, social y sobre todo el dolor y el horror que hemos tenido que sufrir en un país donde el Estado muchas veces nos ha dejado a las expectativas de una paz, a las expectativas de una reparación y a las expectativas de una justicia. El conflicto también se ha ensañado sobre todo en la periferia campesina, como siempre, y ha sido marginal al sistema político colombiano. ¿Por qué marginal? Porque desafortunadamente las personas que están en el sector campesino muchas veces no tienen cómo dar su opinión y no son escuchados
gracias a que las personas que en este momento están velando por la situación del país en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes y en todos los entes políticos del país, no se preocupan en ningún momento por ellos, porque hay una fuerza económica distinta, porque hay un poder económico diferente, porque estamos en un estado teóricamente, como dice la Constitución, social de derecho, pero que en la práctica no se ve, teniendo en cuenta los grandes problemas que han pasado y teniendo en cuenta la parapolítica, las narcoguerrillas, etc. Hay zonas para ejércitos, pero no son estatales. Es increíble ver muchos lugares en donde no hay presencia del ejército, pero sí hay presencia de las fuerzas al margen de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser muchas cosas. Primero, la despreocupación del Estado por ocupar lugares para las personas, para proteger a las personas. Y segundo, es raro escuchar que en un lugar una persona, como me pasó a mí en un proyecto integrador que realicé, me dijera que muchas veces se sienten más seguros con las guerrillas, porque las guerrillas solo van en busca, en algunos pueblos, solo van en busca de mínimo vital, de agua, de comida, de accesorios para ellos. Y cuando el ejército llega, también genera desplazamientos. Entonces también tenemos que ver que no solo son las fuerzas al margen de la ley, sino que también el Estado tiene una gran intervención y un grado de culpabilidad alto en este embrollo del conflicto armado. Después de las guerras civiles que hemos tenido, la última confrontación armada de los partidos políticos fue durante los años de la violencia, que fue entre el 46 y 58 y se prolongó hasta el 65. Estamos hablando de 1946 al 1948. Después de el asesinato de Gaitán se produce el Bogotazo, y en otras ciudades también se generan algunos conflictos que desencadenarían una violencia campesina por todo el país. Dos márgenes cercanos se tuvieron en cuenta: en los llanos orientales, donde la guerrilla es la disciplinariamente liberal, y en zonas andinas, y en particular en la cafetera, donde son otro tipo de pensamientos los que se utilizan. La violencia estalla y procede del centro geográfico y político, pero se expresa en una periferia generalmente campesina y no tanto en la urbe. En la urbe también hay un gran alto de delincuencia y gran alto de insurgencia de estos grupos armados, porque muchos de los vandalismos, de los delincuentes, de las personas que están cometiendo delitos en las ciudades, muchos vienen de esos ejércitos. Otros quedaron sobre las señas de Pablo Escobar, sobre las señas de grupos que durante la historia han tenido mucho que ver en el conflicto armado que se ha generado en el país. Esta violencia política siempre se ha nutrido, siempre ha estado supeditada y exacerbada sobre la violencia social que siempre ha huydo del mundo campesino. Las FARC nacieron de unos llamados remanentes, como un proyecto revolucionario, teniendo en cuenta las injusticias sociales que se comenzaron a cometer en el Estado, y cómo el Estado comenzó a dejar a muchas personas y a muchos grupos sociales fuera y al margen de la ley. Se creó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia y muchas más organizaciones que en sus principios tenían ideales políticos, pero con el tiempo esos ideales cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque, según los grandes teóricos del país, todo partido político que utilice la vida de una persona, de un ser humano, para dar una idea, está perdiendo su ideal político. Y más si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenían un pensamiento, como dicen ellos, social. ¿Por qué secuestrar? ¿Por qué extorsionar? ¿Por qué aliarse con narcotraficantes? ¿Por qué poner bombas? Etcétera. Son aspectos en los cuales el principal culpable siempre van a ser de estas fuerzas de las que estamos hablando, pero que sin embargo tienen una gran trascendencia en el Estado. El Estado nunca ha querido entender algunos ideales que no son malos, porque no todo lo que se puede decir de las FARC son malos, tal vez el 80%, pero no todo. No ha querido entender estos ideales para aplicarlos en un mundo, en una sociedad colombiana, en donde lo que necesitamos es claridad de los medios
respeto de las fuerzas militares, de las fuerzas al margen de la ley también, y sobre todo verdades y justicia social de parte del Estado. Aparte de esto, como ya lo habíamos dicho, el problema agrario es una de las grandes causas. ¿Cómo apoyo yo todo lo que les he dicho? ¿Qué pasa con el agro? El agro es muy importante en el conflicto armado. Quiero profundizar en esto porque es de lo que he venido hablando en la clase. El intento de profundizar de Gerard Restrepo, por ejemplo, sobre los años 67, hizo una reforma agraria tendiente a ayudar al agro, pero lo que hizo fue enfrentar grandes conflictos económicos entre personas que estaban invirtiendo en el agro y que después se vieron endeudadas, teniendo en cuenta la gran inversión que hicieron y lo mucho que perdieron. Después, en un cuatrenio de Misael Pastrana Borrero, hubo una crisis de legitimidad que frenó el impulso reformista que ya traía Gerard Restrepo. Aparte de que venía Gerard Restrepo en problemas, Pastrana Borrero lo que hizo fue ratificarlo. La seguridad jurídica sobre la gran propiedad rural y proteccionista y el proteccionismo arancelario comenzó a crecer y las injusticias no se dieron a esperar. Aparte de eso, López Michelsen después trató de crear una economía, pero la economía entró en crisis y se incrementó el malestar y la movilización social. ¿Qué quiere decir esto? La gente ya no aguantaba más las injusticias que se estaban realizando y por eso mismo, de esos ideales que estaban imperfectos, muchas de las guerrillas comenzaron a alimentarse. Las limitaciones y las posibilidades de la participación política nacieron del seno en el Frente Nacional, en lo que se llamó el Frente Nacional. Para extender la respuesta del gobierno a esto, Turbay Ayala en el Estatuto de Seguridad y la injerencia de la política de seguridad que traía de los Estados Unidos, que él decía que era la mejor, también terminó por endeudar más a un agro y enriquecer más al burgués. La insurgencia de todas maneras ha fracasado como proyecto revolucionario, como lo veníamos diciendo. Sin embargo, los paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, etcétera, como ya perdieron su ambiente revolucionario hace mucho tiempo por la estela de sangre y masacres que cometieron, después no les quedó más que ejercer una lucha directa contra el Estado y directa contra el civil, además de unirse para generar narcotráfico e ingresos económicos, porque era lo que les hacía falta. Ya tenían las fuerzas, tenían los soldados, tenían las armas, tenían todo en cuenta, pero lo único que les hacía falta era tener el dinero con el cual se pudieran expandir. Con el tiempo, después de las fatalidades que habían dejado los presidentes, al presidente Andrés Pastrana, el hijo del primer Pastrana que les estaba indicando, se le ocurrió la grandiosa idea de darle una zona de extensión a las FARC para que pudieran firmar un acuerdo de paz como el que se está firmando hoy en día. Un gran error. ¿Por qué? Porque según las estadísticas del DANE y de muchas otras, y Gallup y etcétera, el desempleo creció de acuerdo al desplazamiento. El desplazamiento en las dichosas zonas de extensión fue más grande de lo que se esperaba, porque la idea era que las guerrillas coexistieran con las civiles que estaban y las comunidades, pero resulta que a muchos los mataron, a otros los reclutaron y a la mayoría los desplazaron, generando mucho desempleo no solo en las ciudades alrededor de los lugares en conflicto, sino en todo el país, inclusive haciéndolos irse para otras naciones en donde están mucho menos protegidos por ser extranjeros. Todo esto, el conflicto ha sido periférico para el Estado. ¿Por qué? Porque no lo han abordado de manera prioritaria, de manera integral y concentrada, ni de manera sostenida. Ahí vemos la gravedad, la complejidad, la profundidad y la persistencia del problema. ¿Por qué? Por la falta de perspectiva. ¿Por qué? Por el débil sentido al conflicto público y por la degradación de poderes en el país. Ha sido mucho el problema que hemos tratado y muchas veces lo hemos hablado, de que en ningún momento podemos admitir que estas personas
hoy en día, aparte de que se les da un grado de impunidad, un grado de perdón, que el Estado los perdone, aparte de eso tengamos que hacerlos entrar en un poder político sin saber qué pueda llegar a pasar después. ¿Por qué digo esto? Realmente, a modo de pensar, y lo he dicho siempre, es imposible que una persona que lleva combatiendo 80 años quiera entrar a la cárcel, por supuesto. Pero sería más imposible que esa persona que viene 80 años cometiendo masacres no fuera ella, ¿sí? Son contrariedades. El Estado no le dice que tenemos que perdonar y que del perdón depende la paz. Claro, por supuesto, tal vez sí. Pero entonces, ¿por qué regalarles también al Estado? ¿Por qué darles indultos? Aparte de los indultos, ¿por qué darles puestos en el poder público? Sería un grave error que podríamos cometer, así nos vaya muy bien con ellos, sino que simplemente estaríamos en contra de nuestros códigos judiciales en el país, de nuestra constitución política y muchos tratados internacionales. Para terminar, ¿qué ha resultado de todo lo que les he dicho? Es una guerra de perdedores. Hubo una gran expansión guerrillera en el país, de acuerdo a medida que los líderes políticos han trascendido en el país, además de una eclosión paramilitar desde un tiempo para acá. En unos tiempos el paramilitarismo no existía y no tenía la misma fuerza de la guerrilla social o revolucionaria, y hoy en día vemos que ya existe parapolítica y etcétera. Ya no solo los paramilitares tomaron los campos colombianos, sino también entraron a la justicia nacional y realmente no dejaron nada bueno. Siempre el Estado y los élites han sido los fracasados. Ahora, ¿qué nos lleva a aclarar todo esto? Ni el carácter esencialmente campesino en un país predominantemente urbano, ni su falta de apoyo masivo significa que los grupos armados carezcan de proyectos políticos. Pero además, el hecho de que el Estado no haya podido resolver estos conflictos tampoco significa que hayan faltado los esfuerzos y los logros, porque como les he dicho, han estado. Pero, ¿qué asienten? Que como les digo, esto es algo periférico. La geografía y la política no significa que el centro deje de ser la fuente. El objetivo, y cada día más el escenario es el mismo. Los problemas son los mismos. Las guerras viven creciendo y en todo momento tenemos que estar a la par para saber cómo decidir frente a ello, para saber cómo actuar frente a ello, para tener una razón para estar bien todos, para que haya una justicia social, una equidad social y etcétera. La Constitución, para finalizar, es la suma de todos los factores reales del poder que rigen en el país, los cuales en el momento de ser llevados en una hoja escrita se convierten en factores jurídicos. Pero ¿de qué nos sirve llevarlos en una hoja escrita si generalmente muchos de estos el Estado hace que no se noten y no tengan el mismo entorno y la misma importancia, porque ni siquiera el mismo Estado los cumple? Realmente es preocupante el conflicto armado. Pero ¿en manos de quién está? Está en manos de nosotros, los jóvenes, de nuestros hijos, y no solo de nuestros jóvenes, sino de todos, de todo el que va a votar, de todo el que evita ir a votar, de todo el que quiere que el país sea mejor, de todo el que quiere que haya más economía, más trabajo, de todo el que quiere que haya más diversión, que haya más paz, que haya más entretenimiento, no entretenimiento vulgar, sino entretenimiento en el que una persona pueda salir a hablar sobre un libro sin tener que ocultarle las verdades, tratar de emitir buenas ideas, buenos conceptos, tratar siempre de andar en paz. Muchas gracias, profesor, y espero que tenga un muy buen día. Hasta luego.